Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Omar. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches. André, ¿iniciamos ya? Sí, si quieres, ve dando un intro. Me parece que está bien para las personas que ya están conectadas. Muy bien. Pues bueno, buenas noches a todos. Un placer conocerles a todos, estar aquí en este espacio y de antemano pues darles las gracias, agradecerle a la Asociación Colombiana de Neurología por este webinar. Como pueden ver, el día de hoy tenemos a tres invitados muy especiales, el doctor Juan Sebastián Saavedra, el doctor Gabriel Arango y el doctor Omar Buritica. Antes de iniciar, pues me presento, mi nombre es Clara Lemus, soy médico y actualmente hago parte del equipo médico de Stein Cares, quien es la compañía farmacéutica que también está patrocinando este webinar. Actualmente soy gerente médico para la región andina. De nuevo, bienvenidos a todos a este espacio, donde hablaremos específicamente de la implementación eficaz y segura de levodopa-carbidopa en Tacapone en pacientes con enfermedad de Parkinson, y estos espacios pues con el fin de fortalecer nuestro conocimiento, su conocimiento médico también, y compartir pues herramientas prácticas que impacten directamente a la calidad de vida de los pacientes. Como dije en un principio, de nuevo, a todos los médicos aquí presentes, a los conferencistas del día de hoy, a la asociación. Y bueno, a lo largo de esta charla, inicialmente abordaremos diferentes temas claves para la implementación eficaz y segura de este tratamiento para enfermedad de Parkinson. Y antes de iniciar, los quiero invitar a participar activamente, compartir sus experiencias, que hagan las preguntas pues, pertinentes y que tengan sobre cada una de la información que nos va a compartir cada uno de los conferencistas hoy aquí invitados. Antes de iniciar, quiero también compartir con ustedes una excelente oportunidad de aprendizaje, y se trata de este curso que están viendo en pantalla, que es el curso pues, que está disponible en la página web de la Asociación Colombiana de Neurología. Está titulado como Análisis y Perspectivas de la Enfermedad de Parkinson, y desarrollado pues con la participación de 10 neurólogos expertos en el tema. Y este curso puntualmente ofrece una amplia y actualizada actualización, o una amplia y actualizada visión, ¿cierto?, sobre la enfermedad de Parkinson, y aborda diferentes aspectos claves desde la identificación de síntomas y fluctuaciones hasta las diferentes estrategias más avanzadas para el manejo de la enfermedad de Parkinson en los pacientes que tengan fluctuaciones motoras. Digamos que es una herramienta pues ideal que tienen disponible para ustedes en la página de la asociación. Entonces pues los invito y los invitamos activamente a explorar el recurso y aprovechar pues digamos que los conocimientos y experiencias que estos expertos
comparten y pues nada, no se lo pierdan. Rápidamente, para ingresar, les muestro aquí en pantalla lo que están viendo. Específicamente el curso ofrece un enfoque integral sobre las fluctuaciones motoras. Aborda pues aspectos, digamos que motores como no motores, con la participación de diferentes neurólogos, como mencioné, y se exploran también temas claves sobre epidemiología, clasificación e identificación de las fluctuaciones, además de proporcionar pues herramientas útiles para el diagnóstico y tratamiento. Se destacan principalmente estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas, con énfasis en el uso y dosificación pues adecuada de levodopa, carbidopa y entacapona, y los participantes pues adquieren estos conocimientos prácticos sobre cómo ajustar, digamos que la frecuencia de la medicación y cuándo considerar terapias adicionales. Y asimismo se incluyen recomendaciones prácticas para una implementación segura de los diferentes tratamientos y seguimiento clínico pues, de los pacientes, ofreciendo una guía completa para un manejo integral. Específicamente, aquí encuentran la descripción del curso. Hay 3 módulos principalmente. El primero es la generalidad sobre las fluctuaciones en la enfermedad de Parkinson. El segundo módulo aborda la identificación y manejo de las fluctuaciones de Parkinson. Y el tercero, implementación eficaz y segura de la levodopa carbidopa. Cuando ingresan en la página, pues van a ver aquí lo que están viendo en pantalla. Y la idea pues es que tengan esto presente. Como les mencioné, digamos que bueno, después de compartirles esta información, como les mencioné al inicio, hoy tenemos este webinar enfocado en la implementación eficaz y segura de levodopa carbidopa en Entacapone. Y para comenzar, doy la bienvenida al doctor Gabriel Arango, quien seguramente todos lo conocen. El doctor Gabriel Arango es médico neurólogo egresado de la Universidad Nacional, con formación en enfermedades neurodegenerativas, especialmente pues la enfermedad de Parkinson, movimientos anormales, demencias y otras relacionadas, con experiencia y participación en programas de neurocirugía funcional. Y actualmente el doctor Arango es neurólogo clínico en diferentes instituciones, dentro de las que destaco Clínica Marley, Clínica Nueva El Lago, Centro Policlínico de La Olaya y la Universidad Nacional. Doctor Gabriel Arango, bienvenido y muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles son las indicaciones o cuál es el momento de introducir los inhibidores de la COMT o catecolor-tometiltransferasa al manejo del Parkinson. Entonces es importante, todo debe tener un momento, todo debe tener un momento en la vida, y aquí vamos a tratar de verificar cuál es el momento en que nosotros debemos empezar a trabajar con este tipo de terapias. Entonces, voy a empezar. ¿Ven la presentación? Sí, doctor. Listo, entonces vamos a empezar a revisar qué opciones terapéuticas tenemos, qué opciones tenemos y qué más podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson. Vemos una lista muy grande de medicamentos que tienen evidencia para utilizarse en fluctuaciones motoras. Tenemos los agonistas dopaminérgicos, algunos derivados del ergot, otros no ergolínicos. Ya no tenemos derivados del ergot por efectos secundarios. Tenemos la posibilidad de utilizar los inhibidores de COMT, los inhibidores de la MAO-B y otras terapias como la cirugía ya para casos más avanzados, pero la idea que nos vamos a enfocar hoy es en esos pacientes que están empezando a fluctuar, que ya están notando el famoso wearing off o el deterioro fin de dosis, que puede ser molesto, no solamente tiene síntomas motores, sino también puede tener síntomas, digamos, emocionales o ansiosos que pueden molestar bastante. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos ese deterioro de fin de dosis? Tenemos varias opciones. Terapia de combinación, podemos agregar un IMAO, como safinamida o rasagilina, podemos agregar agonistas dopaminérgicos o podemos cambiar rasagilina por safinamida cuando tenemos la opción. La otra es aumentar dosis y la frecuencia de la levodopa, que a veces no es tan recomendable porque puede facilitar las disquinesias. La otra es adicionar el inhibidor de COMT al manejo con levodopa para tratar de hacer que esa vida media de la levodopa sea más larga y el paciente tenga más efecto.
Aquí hay que considerar que cuando combinamos con inhibidor de COMT, estamos dando una dosis más alta de levodopa, que es lo que más adelante nos habla Juan Sebastián. También podemos considerar el uso de apomorfina intermitente, pero ya el paciente se tiene que inyectar, tiene que ser un poco más severo, y considerar ya el uso de la bomba de apomorfina o la estimulación cerebral profunda. Todos estos cuadros que estoy mostrando están basados en el Consenso Nacional para Enfermedad de Parkinson que publicamos en Acta Neurológica CI Algo, 2019. Entonces, tenemos esas opciones. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos esos bloqueos motores también. Podemos ver si esos bloqueos motores son una respuesta subóptima a la levodopa. También tenemos que acordar, y esto es crítico, cuando vamos a escoger la dosis de levodopa o la conversión de levodopa, carbidopa, levodopa, carbidopentacapone, que si nosotros no damos la dosis de levodopa que realmente necesita el paciente no va a tener respuesta. Entonces, muchas veces esos bloqueos o respuesta subóptima es porque estamos utilizando dosis de levodopa que no son óptimas para el paciente. Si esos bloqueos motores son solo en off, lo vamos a manejar como un deterioro de fin de dosis. Si no está combinado al off, ahí es donde se nos enreda un poquito la vía en los bloqueos motores y tenemos ya, además de ajustar la medicación dopaminérgica, ver las claves sensitivas, aditamentos de apoyo o ver si están inducidos por ansiedad. Pero también tenemos que tener claro si esa ansiedad es parte del off o es algo adicional. También vemos que hay una serie de tratamientos para disquinesias. Aquí vemos que los tratamientos que tenemos para manejar las disquinesias son menores a los que tenemos para manejar las fluctuaciones motoras, y básicamente lo que tenemos es jugar con los agonistas, jugar con la mantadina, se puede también considerar en algunos casos la clozapina o ya la cirugía. Entonces, es muy importante porque nosotros tenemos que, cuando vamos a hablar de disquinesias, tenemos que clasificarlas en qué tipo de disquinesias son. Si son de pico de dosis, o sea, las que ocurren cuando ya el paciente está en el máximo efecto de la levodopa, es diferente a las que son bifásicas, que ya las vamos a comentar. Entonces, cuando es pico de dosis suele ser una crisis disquinética coreiforme que predomina cara, tronco, miembros superiores. Ahí podemos tener varias opciones. Una es bajar dosis de levodopa, reducir carga dopaminérgica, ya sea bajar el IMAO, retirar el inhibidor de COMT o bajar la dosis de la levodopa, cambiar el IMAO de razagirina por safinamida, reducir dosis de levodopa, considerar amantadina o clozapina o considerar ya las terapias avanzadas en casos refractarios. Pero si son las disquinesias bifásicas, que son aquellas que si nosotros las caracterizamos son las que empiezan, el paciente toma el medicamento, antes de que haga efecto el medicamento, el paciente se empieza a quejar de disquinesias dolorosas, más que todo distónicas en miembros inferiores, que mejoran cuando el medicamento hace efecto y vuelven a repetir cuando está perdiendo el efecto. Aquí la fisiopatología es diferente y las podemos manejar como una fluctuación motora, o sea, podemos utilizar agonistas, podemos utilizar IMAO, podemos plantear el uso de los inhibidores de COMT, porque en este momento esas disquinesias bifásicas son por dosis, porque estamos con niveles plasmáticos bajos de levodopa y todo lo que nos permita subirla, incluyendo el inhibidor de COMT, puede ayudarnos. También podemos aumentar la dosis o la frecuencia de la levodopa. Hay varias estrategias que podemos utilizar ahí. Finalmente, como un comentario, y esto es importantísimo para que entendamos qué es lo que pasa con los inhibidores de COMT, que a veces dicen no, que aumentan las disquinesias. No es que aumenten las disquinesias, es que realmente lo que es una dosis mayor de levodopa, que puede ser hasta un 20 o 30%. Y de hecho, en este estudio inicial, que fue el famoso STRIDE que se publicó en 2010, ya hace ratico, se trataba de ver si dando entacapone a la levodopa se lograba una estabilidad mayor de los niveles de levodopa y se tenían menos complicaciones motoras. ¿Qué pasa en este estudio? Que los pacientes se randomizaron a la misma dosis de levodopa más o menos el entacapone. Entonces, el grupo que estaba recibiendo entacapone realmente estaban recibiendo una dosis más alta de levodopa, que eso fue lo que llevó a que tuvieran un mayor riesgo de disquinesias. Entonces, aquí el problema es que se parearon por dosis de levodopa, se les dio entacapone, pero recibían la misma dosis de levodopa. Entonces, el grupo que estuvo expuesto a entacapone tenía un equivalente de dosis un 30% mayor
a lo que se estaba recibiendo el otro grupo, entonces obviamente eso va a aumentar el riesgo de disquinesias y parte de lo que se recomienda hoy en día es cuando tenemos un paciente en fase inicial, tratar de evitar superar los 600 miligramos día de levodopa para, o equivalentes de levodopa al inicio del tratamiento con levodopa para evitar o prevenir esas complicaciones motoras. Entonces, ya hemos dado una vuelta, ahora ya dejo de compartir pantalla para que nos podamos ver. Y lo que básicamente vamos a tener es un paciente que está con unas fluctuaciones y tenemos que escoger cuál es el mejor tratamiento. Tenemos que evitar que el paciente o sea, la idea es que estos tratamientos nos van a evitar que el paciente tenga que estar tomando levodopa cada 2, 3 horas, que a veces es de por sí difícil. Y no olvidar recordar siempre las interacciones medicamentosas o las interacciones farmacodinámicas de la levodopa, donde su interacción con los alimentos hace que se pierda absorción y que tenemos que educar al paciente a cómo tomar el medicamento. A veces tenemos que decirle media hora antes, hora y media después, pero si el paciente lo está tomando cada 2, 2 horas y media, va a ser casi imposible hacer un ajuste o que el paciente pueda comer adecuadamente cuando estamos en un régimen con una levodopa tan frecuente. Entonces, siempre es importante revisar cuál es el tratamiento que nos va a ayudar a ajustar la dosis, como nos va a mencionar Juan Sebastián ahorita, y aprender a escoger ese paciente, que generalmente es el paciente que ya empieza a notar que la levodopa va y viene, así sea leve, pero ese es el paciente que ya está fluctuando y que ya hay que ayudarle a superar esas fluctuaciones. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes y más adelante estamos abiertos a preguntas. Entonces, continuamos. Juan Sebastián. Creo que Doctor, está silenciado, Juan. mientras organiza su pantalla, yo lo voy presentando. El doctor Juan Sebastián Saavedra es médico especialista en neurología clínica, egresado de la Universidad de Antioquia, docente de la sección de neurología de la Universidad de Antioquia también, especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos de movimientos de la Universidad de Barcelona, docente de cátedra de neurología de la Universidad de Antioquia y actualmente trabaja en Hospital San Vicente Fundación Río Negro como neurólogo clínico y especialista en movimientos anormales. Doctor Saavedra, muchas gracias por su participación. Adelante. No se escucha. No lo escuchamos, doctor. Todo no se le escucha.
Ya se va a volver a conectar, Juan. Si quieren, mientras se soluciona el inconveniente, podemos ir haciendo por el chat preguntas si hay alguna. Hola, quisiera saber si me escuchan ahora. Ahora sí, perfecto. Ok, muy bien. Ahorita Se voy a escucha. compartir mi pantalla nuevamente. Me disculpo por las dificultades técnicas, pero bueno, esto suele pasar a veces. ¿Ahora ven mi pantalla? Sí, Bueno, entonces les decía que gracias por la presentación y la introducción. Entonces, digamos que nos vamos a ubicar en el escenario en que ya tomamos la decisión de tratar con entacapone un paciente con fluctuaciones motoras. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que el adicionar un inhibidor de la catecolortometiltransferasa al tratamiento nos incrementa la biodisponibilidad de levodopa entre el 25 y el 50% y la vida media hasta el 75%, 85% en algunos estudios. Por eso es importante tener en cuenta lo que mencionaba ahora Gabriel, que hay que hacer un ajuste en muchos casos de la dosis de levodopa. ¿Y qué es lo que buscamos y qué es lo que ha demostrado el entacapone? Mejora en el tiempo O y disminución en el número de dosis de levodopa al día. Ha mostrado bastante consistentemente en muchos estudios impactar también en los síntomas no motores. Y les traje este estudio que me parece que ilustra muy bien cómo es ese switch, cómo es que uno en la vida real pudiera hacer el cambio de un levodopa con un inhibidor de la dopa de carboxilasa a levodopa carbidopa entacapone. Entonces, es un estudio que es multicéntrico, 25 centros en Suecia, Alemania y Reino Unido, 115 pacientes, y como es un estudio a 6 semanas, como vemos allí, pero que es importante de este estudio, que todos los pacientes mejoraron en fluctuaciones motoras, todos evidentemente eran fluctuadores, todos mejoraron los síntomas de las fluctuaciones no motoras llamativamente y mejoró la calidad de vida. Aquí lo vemos muy bien a las 6 semanas, como mejoran por esta escala del CGI, tanto por el paciente, 77%, tuvieron una impresión de mejoría clínica, y por el examinador, por los médicos participantes, 84%. Entonces, es una terapia que es potente para mejorar las fluctuaciones motoras. Y esta gráfica me parece muy interesante porque vemos los 4 ítems de la escala de fluctuaciones en enfermedad de Parkinson, de wearing off, que son 4 síntomas no motores y 5 síntomas motores, y como vemos, en todos hubo mejoría de los síntomas de fluctuaciones no motoras en los pacientes, lo cual tenemos pues que a veces queda un poquito relegado, pero para que lo tengamos en cuenta. Y vemos que hubo algunas diferencias en la mejoría de síntomas no motores entre los grupos que tienen un John-Hillar menos de 2 o tienen un John-Hillar mayor de 2.5, pues sí hay una tendencia a que los pacientes con John-Hillar más avanzados, mayor de 2.5, pues mejoran un poco menos después de introducir entacapone. Entonces, ¿qué son enseñanzas importantes de este estudio? Los pacientes hicieron un switch directo de levodopa carbidopa o levodopa benseracida directamente a levodopa carbidopa entacapone. Tenía que estar estables los otros medicamentos, se admitió uso de IMAOs, de agonistas dopaminérgicos y de amantadina, o sea, no había que cambiarlos, no hay que modificarlos, pero sí mantener estable en la fase de titulación de la levodopa carbidopa entacapone. Y fíjense en este dato, la mayoría de los pacientes, 63%, tuvieron dosis estables a 6 semanas, pero hubo un grupo de pacientes que no es despreciable, alrededor del 30%, que necesitaron ajuste de dosis a la semana o a las 2 semanas para lograr controlar los síntomas. Entonces, el mensaje de esto es que simplemente no podemos quedarnos con que vemos un paciente, le cambiamos hasta levo y ya lo volvemos a ver a 3 meses, no le funcionó, entonces no funcionó. No, hay que hacer una titulación de la dosis, idealmente no dejar pasar mucho tiempo, sino al mes o a los 2 meses ajustar la dosis si el paciente lo necesita para lograr controlar las fluctuaciones. Y en aquellos que necesitaron ajuste de dosis, pues la mayoría de ellos necesitaron fue incremento de la dosis de levodopa carbidopa entacapone. Algunos necesitaron disminución de la dosis. ¿Cuáles fueron los efectos adversos más comunes? Pues efectos dopaminérgicos y no dopaminérgicos. Como sabemos, pasa mucho con el estalevo, la cromaturia, que es esa coloración
oscura de la orina que no es absolutamente inocua. Hay efectos dopaminérgicos, náuseas, diarrea, náuseas y disquinesias son los más frecuentes, y no dopaminérgicos como la diarrea, que también tenemos que tener en mente. A veces ocurre la diarrea y a veces no pensamos en los medicamentos dopaminérgicos. Entonces, ¿cómo es el cambio o qué les propongo? Este es un documento un statement del año 2023 donde nos dan como una guía de cómo hacer el switch de levodopa-carbidopa a levodopa-carbidopa-entacapone. Entonces, no es una receta, no es una fórmula mágica. Hay que estar viendo al paciente frecuentemente para ajustarlo según sus necesidades, pero en general, si vemos que un paciente tiene wearing off, y como mencionaba Gabriel ahora, un efecto motor insuficiente, tal vez su ON no es bueno, le falta un poco mejorar los síntomas en ON, y además de eso tiene wearing off, y el paciente tiene una dosis total diaria de levodopa de menos de 600 miligramos al día, uno podría intentar hacer en esos pacientes que les falta un poquito más de estímulo dopaminérgico una conversión 1 a 1, o sea, 100 miligramos de levodopa a 100 miligramos de levodopa con entacapone en ese grupo de pacientes. Pero en los pacientes que tienen una dosis más de 600 miligramos al día o que tienen disquinesias en el ON, pues ahí sí no podemos hacerlo 1 a 1, ahí tenemos que hacer una reducción. La recomendación es entre el 15 al 20% de la dosis que tomaba de levodopa al paciente. Entonces, ahí sí no podemos porque seguramente vamos a tener problemas con las disquinesias o con los efectos secundarios dopaminérgicos. Si el paciente tiene, hacemos una reducción del 15 al 30%, una conversión, y se nos empeora el wearing off y el paciente tiene discinesias, como dice allá abajo, entonces sería necesario incrementar los intervalos entre dosis si es necesario, si se nos empeora el wearing off al reducir la dosis total de levodopa al día. Entonces, ¿cómo es esto en la práctica? Si tenemos un paciente con una dosis de 125 y nos pasamos hasta levo a la tableta de 50 miligramos, ahí nos bajaríamos un 50%, eso es demasiado. Entonces, acuérdense, 15 a 20%, hasta el 30% de reducción, teniendo en cuenta las equivalencias de levodopa. Si tenemos la de 125 por el paciente se toma 1,5, pues ahí, si nos pasamos hasta levo 125-200, estaríamos reduciendo 30%, o sea que en esos pacientes que necesitamos hacer reducción, sería una buena opción pasar de 1,5 de levodopa a una de 125-200. Si el paciente se toma 200, o sea, 2 de 125, pasarnos a 150-37.5-200 es reducir el 30%, también está bien esa conversión. Si es 250-25 media tableta, si nos pasamos al 100 a 125-200 de Stalevo, estaríamos bajando un 25%, también muy razonable. O si estamos usando la tableta de 250, pasarnos a la de 250-200 de Stalevo es una reducción del 25%, es una buena conversión también. Ojo en aquellos en que tienen dosis mayor de 600 miligramos al día, tienen ON que es de buena calidad o tienen disquinesias, en esos es que vamos a utilizar la reducción. Entonces, un ejemplo, tenemos un paciente que se está tomando de 250-25 media tableta 6 veces al día, con ese esquema que ven allí, tendría una dosis total de 750 miligramos de levodopa al día y tenemos dos opciones. Una, pasarnos de la de 125, o sea, media de 250, directamente a una de 125-200, eso sería una reducción de más o menos el 25% de la dosis en cada toma, manteniendo las 6 mismas tomas al día. Ese caso, ¿cuál sería? El de un paciente que tiene discinesias molestas, wearing off, y queremos mejorar el wearing off sin que se nos salgan de control las discinesias, hacemos la reducción con esa tasa de conversión utilizando los mismos intervalos. Pero tenemos otra opción que es cambiar o hacer una conversión de 125 a la tableta de 125-200, perdón, de 150-37.5-200, pero reduciendo una toma al día, de 6 tomas a 5 tomas al día. Esto nos incrementaría un poquito la dosis equivalente, pero podría ser una alternativa en un paciente que no tenga disquinesias molestas y que quiera tomar menos dosis al día de levodopa, o menos tomas al día, por así decirlo.
¿Qué consejos adicionales les doy? En la mayoría de los estudios se hace el inicio del estaleo en el mismo intervalo en el que el paciente tomaba la levodopa, o sea, si es cada 3 horas, si es cada 4 horas, utilizarlo en el mismo intervalo. Otro es que si hay discinesias, entonces nos toca reducir la dosis individual, o sea, si empezamos con la de 150, de pronto pasarnos a la de 100, y posiblemente para que no se nos empeore el wearing off, acortar los intervalos entre dosis. Hacer una retitulación temprana, es decir, no esperar hasta 3 o 4 meses antes de definir si el paciente necesita un ajuste en la dosis, porque el paciente se nos va a poner mal o se nos va a aburrir o va a decir, no, no me sirvió el entacapone, cuando hay que optimizar un poquito más rápido la dosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Los dopaminérgicos, incluyendo la discinesia. La discinesia no es tan infrecuente, 57%, pero como sabemos, las discinesias son, el paciente las lleva mucho mejor que el wearing off, entonces el paciente finalmente puede tener un poquito más de discinesia, pero va a estar contento porque tiene menos wearing off, toda vez que hagamos un manejo racional de las dosis. Las náuseas, puede haber insomnio, puede haber hipotensión ortostática, y tenemos que tener en cuenta los no dopaminérgicos como la diarrea y la cromaturia. La diarrea a veces sucede, tampoco es para cogerle miedo al entacapone. Muchos expertos recomiendan que se puede suspender un par de meses el entacapone y volver a intentarlo, y ya la siguiente vez puede ya no haber diarrea, entonces tampoco quiere decir que va a proscribir completamente el uso de entacapone. No es incompatible con inhibidores de MAO-B, se puede utilizar en conjunto con agonistas dopaminérgicos, y que es que la dosis máxima del entacapone es 2.000 miligramos al día, es la dosis máxima recomendada. Eso equivaldría, pues todas sabemos que todas las tabletas traen 200 miligramos, o sea, a 10 tabletas al día. Sin embargo, la dosis máxima recomendada de carbidopa es 375 miligramos, con lo que si vamos a utilizar la dosis de 250-200 serían 7 tabletas al día. De las otras dosis se podrían aumentar, pues se pueden utilizar más de 7, 8 o 9 dosis. Sin embargo, pues claro, un paciente que se tome 7, 8, 10 dosis al día, pues seguramente vamos a considerar ya alguna terapia avanzada. Bueno, eso era lo que yo les traía, entonces voy a dejar de compartir, espero que esto resulte de utilidad. Un mensaje final mío es esto, ¿no? Muchas veces, recordémonos que en ese estudio que les mostré, 30% de los pacientes pueden necesitar un poquito más de dosis, entonces hay que estar pendientes al mes, a los 2 meses para retitular y para que el paciente pues no nos abandone el tratamiento sabiendo pues que es algo tan eficaz para el wearing off. Muchas gracias, doctor Saavedra. Y ahora damos paso al doctor Omar Buritica. Lo presento rápidamente, doctor Omar, bienvenido. El doctor Buritica es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología clínica de la misma universidad y especialista en enfermedades normales y enfermedad de Parkinson, entrenado en la Universidad de Londres, y adicionalmente cuenta con entrenamiento en neurología del comportamiento por el programa Edu Brainlab, del 2022. Y vale la pena resaltar que fue presidente de la Asociación Antioqueña de Neurología del 2007 al 2020. Actualmente es jefe y profesor de neurología de la Universidad de Antioquia, jefe del servicio de neurología. Doctor Buritica, bienvenido y muchas gracias por su participación. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación. Vamos a seguir entonces con lo de la vigilancia y seguimiento de estos pacientes que están utilizando entacapone. Entonces tenemos que están viendo la presentación, ¿cierto? Ahí la estamos viendo, doctor, pero en modo, no está en modo presentación. Ah. Está en modo edición. En modo avión.
Pero bueno, pero la ven, ¿o no? Sí, ahí Sí, la estamos viendo. sí, Sí, porque señor. aquí sí, como no es un computador mío, entonces no tengo idea. Ponle en pantalla completa, Omar. Abajito, la pantallita de abajo, hazle clic. Abajo en la presentación de Power. Arriba, al lado donde dice compartir, dice presentación con diapositivas. Creo que esa es la de la vista completa. Es ahí, exacto. Arriba a la derecha. Al lado superior derecho, doctor. Espérate, ¿eh? Donde dice presentación de diapositivas. Un computador árabe. Listo. Perfecto, Omar. Ya, Perfecto. se ve bien. Bueno, listo, ahora sí. Igual con problemas técnicos, pues, pero bueno. Bueno, entonces tenemos la parte siguiente es... No me pasa. Bueno, Mueve la tenemos para esta flecha. parte de la vigilancia, sí están viendo, ¿cierto? Sí, ahí le Bueno, pasó la diapositiva. listo. Ujú. Para esta tercera parte de la charla, tenemos algunas cosas a tener en cuenta. Mucho, pues, de experiencia en tantos años, pues, de ver enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas cuando se maneja un paciente con la enfermedad de Parkinson y especialmente cuando estamos utilizando la entacapone. Primero que todo, siempre debemos de buscar tolerancia a la medicación. Tenemos que estar seguros que el paciente la tolere y sobre todo en el cambio, en el switch que dice Juan Sebastián, tenemos que tener en cuenta y una vigilancia estricta de que si el paciente esté tolerando la dosis que se propone en el switch, en el cambio, porque pueden presentarse algunos eventos adicionales, toda vez que la biodisponibilidad de la levodopa se incrementa. Por eso, el manejo de la dosis es importante, como ya lo habló Juan Sebastián. De las complicaciones que pudieran encontrarse frecuentemente, y esto es una queja de los pacientes cuando están tomando la entacapone, son las discinesias, y esto es debido al mal ajuste que se hizo con el producto y ya como efecto indeseable las discinesias toda vez que se dispara esa biodisponibilidad. También en cuenta de que ya cuando tengamos el paciente ya en una dosis estable con entacapone, ya empezar a incrementar de acuerdo a la progresión, toda vez que sabemos que esta es una enfermedad inexorablemente progresiva. Entonces, no podemos dejar de lado de que con esa dosis ya lo vamos a tener estable mucho tiempo, sino que en el seguimiento del paciente está la clave.
Podemos también, como nos dijeron, asociarla con cualquier otro medicamento, no está contraindicado. Complicaciones esperadas para vigilar estos pacientes es las discinesias. Las discinesias son importantes, son dependientes de la dosificación, como ya se había mencionado. Estos pacientes obviamente se pueden presentar con náuseas, que también depende de esos síntomas gástricos, gastrointestinales que da el incremento, digámoslo así, exagerado de la levodopa. Entonces hay que esperar esto, y por eso todos estos pacientes que ya vienen afortunadamente tratados con levodopa, que es una etapa intermedia que ya empiezan las fluctuaciones, ya vienen tratados con levodopa, ya tienen una adaptación a la medicación, y por eso pues no se esperan estas complicaciones gastrointestinales. Sin embargo, con esa avalancha de un ajuste inadecuado de la levodopa, nos pueden dar náuseas e incluso las diarreas, que pueden ser pues una colitis por medicación que se pueden presentar, que ya enseguida hablaremos. Las orinas oscuras, como dicen, es por el pigmento que tiene la tableta, no tiene pues ninguna repercusión renal. También, debido pues a la dosificación y a la avalancha de la levodopa y a la conversión en la periferia a dopamina, se nos va a presentar posiblemente hipertensiones ortostáticas. Tenemos que evaluar bien el paciente si es por la medicación o por la misma enfermedad que estos pacientes van a tener. La hepatotoxicidad es rara con el entacapone. Nosotros tuvimos un preparado que es el tolcapone. Tuvimos un preparado anteriormente y fue sacado del mercado, al menos aquí nacional, por una alerta que se hizo de una hepatotoxicidad que se presentó en pacientes en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía se usa, pero con restricciones y con vigilancia estricta. Tenemos que tener en cuenta las complicaciones, como les dije, que se presentan, como se les dijo ahora, con una biodisponibilidad aumentada de un 30 al 50%. Entonces, fíjense todo el potencial que se puede presentar con el entacapone para la levodopa. Entonces, tenemos que tener en cuenta de si el paciente está presentando todas esas complicaciones que les mencioné anteriormente, es precisamente porque no lo estamos llevando a un 30 o 50% más de la dosis que estaba tomando. Entonces ese brinco nos puede dar toda esa cantidad de efectos indeseables. Tener en cuenta que la vida media de la carbidopa-levodopa es de 60 a 90 minutos, incluso algunos llega a 120 minutos, la vida media de la carbidopa-levodopa. Y esto lo hemos explicado en varias charlas, que el beneficio real de la carbidopa-levodopa en duración del tiempo lo hace es a expensas de la reserva neuronal que se tiene en la sustancia nigra y en el estriado, que están las terminaciones de estas neuronas, y allí en esas terminaciones se nos va a almacenar la carbidopa-levodopa para que se vaya liberando en el transcurso del día. Y por eso cuando empezamos un paciente con carbidopa-levodopa nos dura hasta 12 horas el efecto de la medicación. A medida que se vaya perdiendo esa población neuronal, vamos a tener menos posibilidad de almacenar esta levodopa, y por ende la vida, pues la reserva de almacenamiento se reduce, y por eso se va acortando los tiempos del uso de la levodopa. Siempre en esos 60, 90 minutos el paciente siempre va a responder a la levodopa. El entacapone, también como nos hicieron mención, nos va a aumentar esa vida media de 120 a 150 minutos. Y lo que vemos es la curva se ensancha, la curva a expensas de un achatamiento de los niveles plasmáticos. Y este es un beneficio real, incluso cuando se sacó en esas fluctuaciones para el uso de esas discinesias de pico y dosis, porque se achataban
ese nivel plasmático. Tener en cuenta que la barrera hematoencefálica con la carbidopa se pasa un 5 al 10% de cualquier preparado. Incluso con entacapone es igual. 5 un 10% de la levodopa, ¿sí? Sin la carbidopa, levodopa, apenas un 1 al 3% pasaría la barrera hematoencefálica. Por eso el beneficio de la carbidopa o benseracida para inhibir la carboxilación de la levodopa. Con el entacapone lo que vamos a tener es un mayor volumen que va a pasar porque vamos a intervenir con el inhibidor de la COM, vamos a intervenir en ese metabolismo periférico de la levodopa y por ende obviamente vamos a tener mayor volumen pasando la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las disinesias, se van a presentar las disinesias para que vigilen e incluso haciendo las conversiones como se recomendó en la charla anterior, podemos incluso por el impacto de los aumentos que yo les dije en los niveles y del paso de la levodopa en más cantidad, entonces podemos tener las disinesias y todavía tenemos que estar abiertos a la posibilidad de tener que reducir un poco más la dosificación. Tener en cuenta los síntomas psiquiátricos, alucinaciones, confusión, ansiedad, insomnio, cambios de humor, pero también va muy de la mano con las grandes cantidades de levodopa que se pueden estar incrementando con este cambio o con el uso del estalevo con el entacapone. Por eso tenemos que estar pendientes si hay que reducir más la medicación. La hipotensión, como lo habíamos dicho, los síntomas digestivos que van desde náusea a diarrea con producción de colitis secundaria a la medicación, la coloración de orina, y tenemos que estar vigilando la función hepática y renal. Aunque es rara la hepatotoxicidad del entacapone, igual sí periódicamente es bueno hacerle un perfil hepático a este tipo de pacientes. Lo mismo la parte renal y darle tranquilidad en la parte renal a los pacientes que se colora la orina y que no ofrece pues ningún daño renal. En las disinesias graves, hay disinesias que son permitibles y que son funcionales y que no son incapacitantes. No peleemos con ellas. Si son leves, incluso leves a moderadas, pero no interfiere con la funcionalidad del paciente, es mejor dejarlo quieto. Pero ya si son severas que incluso lo tira del puesto, entonces es bueno reducir de un 10 a un 30%. La diarrea severa, si descartamos primero la colitis asociada a fármacos o incluso contemplar la posibilidad de suspender la medicación. Y lo mismo los síntomas psiquiátricos, si son ya muy, digamos, que interfieren mucho con la vida en la parte familiar o en la parte social, sí también tenemos que considerar, o si con la disminución no es suficiente, hay que considerar suspender la medicación. En el seguimiento, es importante, en el seguimiento esto desafortunadamente no son manejos individuales, como lo digo acá, cada paciente es un mundo para manejar con sus complicaciones y con la familia. Tenemos que, si vamos a empezar esta medicación, tenemos que estar abiertos a una comunicación, siquiera a la segunda o cuarta semana de implementar la medicación, para estar atento a todo lo que le dije y poder corregirlo, para que el paciente no abandone la medicación y no quiera ver al médico siquiera el que se la mandó. Luego de esto, si lo ajustamos satisfactoriamente, lo podemos ver cada 3 o 6 meses, dependiendo de cómo está el paciente, y ya son seguimientos de rutina. Generalmente los hago cada 3 meses, más conveniente porque, como les digo, esta es una enfermedad muy dinámica. Cualquier cosa puede cambiar, desde síntomas motores a síntomas no motores, y que tenemos que estar muy pendientes de esto y sobre todo de los síntomas no motores, que son más incapacitantes que los motores. Entonces, tener un control
un canal abierto para las complicaciones, ¿sí? Y para oír los pacientes. Ya, esto es todo lo que les quería decir. Ya sí estamos abiertos a las preguntas. Por ahí hay una mano levantada. O por el chat también pueden hacer las preguntas. El doctor Juan Sebastián, ¿nos podrías explicar en ese estudio sobre un poco más de detalle que los pacientes que menos se beneficiaron fueron con el Joint Jar mayor de 2.5 más? Y la otra pregunta que quería hacerle, aprovechando a Omar ahí, es que ese achatamiento de la curva, no sé si entre dosis y dosis no permite el inicio muy rápido y de pronto el paciente sienta la diferencia con la levodopa convencional. Bueno, sí, esto fue un análisis que se hizo en las fluctuaciones no motoras y entonces se vio que hubo diferencias todos los pacientes mejoraron las fluctuaciones no motoras que se evalúan en la escala de Wering-Off, que tiene 9 ítems, 5 motores, 4 no motores, todos mejoraron. Sin embargo, siempre hubo una tendencia que los pacientes con Joven-Illar mayor a 2.5 mejoraban menos de las fluctuaciones no motoras que los pacientes que tenían menos de 2 de Joven-Illar, lo cual pues tiene sentido, pues son pacientes ya con alteraciones axiales, ya con menos reserva de neuronas dopaminérgicas, entonces tiene sentido que tal vez mejoren un poco menos que los pacientes que tienen un poquito menos de neurodegeneración. Bueno, con respecto a lo de pico de dosis, el achatamiento de esto, obviamente el beneficio es para aquellos pacientes que verdaderamente tienen unas disquinesias de pico de dosis. Entonces, podemos aprovechar este entacapone que nos va a achatar el pico de dosis y nos va a alargar la vida media. Esto en el caso de que se presenten las disquinesias de pico de dosis. En el caso de que no se presenten las disquinesias de pico de dosis y solamente estamos haciendo un switch entre la levodopa convencional con entacapone, ajustando la dosis en el caso de que de pronto nos quedemos corticos en la dosificación. Pero como dijo pues Juan Sebastián en el switch, podemos ajustar las dosis a que más o menos estén en el mismo rango de terapia convencional que viene el paciente y así pues no tener problemas pues de aumento de los síntomas motores. Por aquí nos hacen una pregunta por el chat que creo que es muy importante que la discutamos porque se ve con frecuencia. Nos preguntan si es posible iniciar levodopa carbidopa más entacapone sin haber iniciado previamente solo levodopa más carbidopa. Creo que es una pregunta de una discusión muy importante. Personalmente yo pensaría que si uno se va a la parte académica, debería no iniciarla porque no tiene evidencia para enfermedad de Parkinson inicial, tiene riesgo de disquinesias, pero si por otro lado somos conscientes que a veces la levodopa carbidopa convencional está cada vez más difícil de conseguir, la de 125 cada vez es más difícil, y las dosis que tiene, digamos, las presentaciones que tenemos de 50 miligramos, de 100 miligramos, no podría ser un pecado. Pero, por ejemplo, en pacientes intolerantes, para iniciar dosis muy bajitas de levodopa podría ser una opción, pero la verdad uno debería tratar de evitarla al principio de la enfermedad. No sé ustedes qué opinen. Yo puedo meter la cucharada ahí. Por supuesto. Ve. Yo comparto pues las indicaciones, para eso tiene muchos estudios de esas partes de aprovecharla en las fluctuaciones, pero si nos tenemos a la
farmacocinética de la medicación y buscando biodisponibilidad de la medicación, no sería descabellado incluso iniciarlo en etapas tempranas. ¿El por qué? Porque fíjense, cuando existió el preparado solo de levodopa, ¿sí? Apenas un 1 al 3% pasaba la barrera. Y con la adición de la carbidopa se logró pues que pasara más. Eso pasa lo mismo porque lo que estamos inhibiendo con el entacapone, con el inhibidor de la COM, es obviamente interviniendo en ese metabolismo periférico que impide que pase más levodopa la barrera. Entonces, teniéndonos a esto de que porque cómo no pensaron en su momento cuando se adicionó la carbidopa levodopa que dejara la adición de carbidopa levodopa para etapas más avanzadas. Entonces, si se adicionó y ya se utiliza en etapas ese preparado y ya no hay levodopa como tal, sino ese preparado y lo podemos utilizar desde el inicio, no hay un por qué no utilizarlo desde ahora. De pronto alguien dirá, no, pues estamos quemando una medicación que se puede utilizar en etapas más complicadas de la enfermedad. Pero si tenemos esa premisa, cuando salió más o menos en el 2000 el Neurology, ese aclaramiento de que la levodopa no es tan tóxica como se pretendió o como se desinformó por la competencia de los agonistas en su tiempo, la necesidad de sacar al mercado los agonistas y vender agonistas. Entonces se habló pestes de la toxicidad y lo maligno que era utilizar levodopa en etapas tempranas. Pero se aclaró eso en ese estudio del 2000 que salió publicado en el Neurology y se vio que no era tal. Lo mismo puede pasar en esta circunstancia. La recomendación del estudio fue dosis bajitas y de hecho ya todo el mundo está, si vamos a utilizar levodopa en etapas tempranas, ya sea por la edad o por la exigencia, ya sea laboral o exigencia social que tenga el paciente, que debe estar mucho mejor y buscar pues la mejoría dramática, pues podemos utilizar la levodopa y obviamente sí con dosis mínimas, dosis respuesta pero mínimas y ajustarla con los otros elementos que tenemos para no incrementar tanto la levodopa. Pero podría utilizarse, sí, yo creo que sí, atendiéndonos a lo que les digo, a la farmacocinética y a la biodisponibilidad que le da el entacapone a la levodopa, podría utilizarse. Obviamente, por costos y por todo esto, pues la gente prefiere utilizarla en etapas intermedias. Y pongo un ejemplo aquí, no sé si me meto en líos, con la safinamida. La safinamida es un inhibidor de la MAO. ¿Por qué no se puede utilizar o por qué no lo vendieron para utilizarlo en forma temprana? Pero se puede utilizar en forma temprana, al fin y al cabo es un inhibidor de la MAO. Entonces, uno tiene que valorar la parte de mercadotecnia, digámoslo así, de las casas farmacéuticas y en sentido crítico, si uno lo hace bien, a conciencia y obviamente documentado y respaldado, pues puede hacerlo. Omar, y una cosa muy importante de lo que tú dices, yo creo que compartir tu opinión y muchos la compartimos, pero tenemos que recordar que cuando utilizamos esta levo, estamos dando un 20% más de levodopa. Entonces, cuando decimos en fase inicial de la enfermedad, no superar los 600 trasladados a esta levo son 400, que es más o menos el equivalente. Entonces, habría que tener ese cuidado, pero no sería algo tan off-label ni nada parecido. No sé, Juan, ¿qué opinas? Sí, es que es levodopa, ¿cierto? Yo sí, como pasa uno, ¿no? Uno al principio es muy estresado, pero cuando va cogiendo un poquito de experiencia se va relajando. Entonces yo decía, uy, en Tacapone, en un paciente no fluctuador, imposible, no tiene indicación. Y porque tengo muy en mente los resultados del STRIDE-PD que se hizo tratando de buscar esto de la estimulación dopaminérgica continua, a ver si lográbamos que los pacientes se complicaran menos, pero resultó que les daba más discinesias. Entonces, claro, si todavía no nos salimos de una dosis razonable de levodopa, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta esto que acaba de decir Gabriel, pero no creo que sea un pecado grave. Yo he visto pacientes que tienen esta levo antes de las fluctuaciones y están bien realmente. Y que un paciente tenga discinesias
si uno es racional con la dosis de levodopa, el paciente no va a estar muy molesto por las discinesias, ¿no? Total, que Hay uno una, no le ponga una dosis exageradamente alta. hay una situación puntual ya para redondear este comentario, es siempre tenemos que acordarnos que las disquinesias son patrimonio de la enfermedad de Parkinson. A veces las vemos, las leves, cuando el paciente tiene disquinesias leves que ni siquiera nota uno, ni siquiera le dice al paciente para no ponerlo en alerta, pero las disquinesias son patrimonio de la enfermedad de Parkinson. Y la culpa de las disquinesias en la enfermedad de Parkinson no es la levodopa, es el mismo Parkinson. Entonces tenemos que desmitificar eso, que la levodopa es el problema, es la solución al problema, y las disquinesias son parte de la enfermedad. De hecho, si ustedes miran, dentro de los criterios diagnósticos son un factor de soporte. Si el paciente nunca hace disquinesias, uno empieza a dudar miércoles, ¿será que sí tiene Parkinson? Sí. A uno le alegra un poquito que un paciente empiece a hacer discinesias, le da cierta tranquilidad. Aquí hay otra pregunta. Ahora también nos están preguntando más cosas off-label. Preguntan por acá que si hemos utilizado la combinación levodopa-carbidopa-entacapone en distonía respondedora a dopa. Yo sí, no sé ustedes. Sí, no hay Sí. en una época en que se escaseó la levodopa sobre todo la de bajas dosis, pues entonces utilizar la levodopa en tacapones no hay ningún problema. Sí, yo tengo experiencia con esta levo, tengo una familia de pacientes con mutación de GCH1, con un fenotipo de distonía con respuesta a levodopa, y uno de ellos, el mayor, empezó a hacer síntomas como de wearing off nocturnos y a primera hora de la mañana. Y empecé con esta levo y sí funciona, realmente sí funciona. Perfecto. De acuerdo. Aquí tenemos otra pregunta, que si el paciente presenta disquinesias graves, le suspendo el entacapone, pero me devuelvo con la levodopa más carbidopa, ¿ustedes qué harían? Pues lo uno es revisar la dosis que está utilizando de entacapone, del preparado. Revisarlo. Si no me da pie para disminuirlo, porque obviamente si estamos, como les dije, con un incremento de la levodopa, es esperable pues que hagan las disquinesias. Pero uno antes de empezar pues a hacer demasiadas maromas, primero es cogerle el entacapone y mirar a ver qué dosis es la que estoy utilizando. Si me da pie para reducirla, bajarme a la dosificación, a la tableta anterior, pues vaya y venga, ¿cierto? Obviamente, cuando un paciente está en esta etapa, nosotros nos podemos apoyar en las otras medicaciones, en los agonistas y en los IMAO, que nos pueden ayudar, incluso en la matadina, que nos pueden ayudar con la reducción de la discinesia. Pero lo primero es replantear la dosificación. Completamente De acuerdo, coincido completamente, sí. Tal vez bajarle un poquito al estaleo antes de uno devolverse al levodopa. Ahora, ya que hacen esta pregunta, es bueno aquí hacer una aclaración, porque con frecuencia nos pasa a todos que a veces nos llegan pacientes tomando estaleo de a media tabletica. Y resulta que el gran problema que tiene primero es una tableta que partirla es muy difícil. No sé si ustedes alguna vez lo han intentado, es dificilísima de partir y de disolver, no es como la levodopa tradicional. Y lo otro es que como tiene 3 componentes y no están ranuradas, si yo la parto no tengo garantía de que me quedó en cada mitad. Y hay una aclaración adicional. Si el paciente no recibe 200 miligramos de entacapone, no estamos haciendo nada. O sea, si le damos 100, se está perdiendo el efecto. La dosis para que funcione el entacapone son 200 miligramos. Por eso no se debe partir la tableta. Por aquí nos hacen otra preguntita. Esta semana atendí a un paciente que inició tratamiento con levodopa en terapia en casa y comenzó a presentar algo de dificultad con el uso de la cuchara, cepillo de dientes y otras cositas de su autocuidado. Pero para la esposa fue frustrante porque no era capaz de ejecutar correctamente lo que pasa. ¿Por qué culpo al medicamento? Mi pregunta es, ¿pudo ser el medicamento o progresión de la enfermedad? Esta es una pregunta importante, yo creo, porque a veces a todos nos pasa que el paciente, cuando le iniciamos levodopa, en especial mientras ese efecto, puede sentir un deterioro, y es lo que se llama el super off. A veces cuando la levodopa entra
a dosis más bajitas de la que necesita el paciente, suele empeorar, así sea transitoriamente, los síntomas. Entonces, de pronto, si este levodopa, el que nos hace esa pregunta, Juan Carlos, y el paciente empeora, de pronto lo que estamos es cortos de dosis. No sé qué opinan mis colegas. Yo estoy de Totalmente acuerdo, sí. Hay que tener en cuenta algo y es que para que la levodopa entre al cerebro uno necesita una buena inhibición de la dopa de carboxilasa periférica y esa inhibición solo se alcanza con dosis de carbidopa de entre 70 y 100 miligramos al día. Entonces, si yo tengo un paciente que se toma un cuarticona de 250 o media de 250 3 veces al día, eso son apenas 37.5 miligramos de carbidopa. Entonces no tenemos lo que ayuda a la levodopa a poder entrar por la barrera, pues a poder entrar a hacer su efecto y puede incluso tener más efectos secundarios con dosis muy poquiticas de levodopa, carbidopa, porque no hemos logrado una inhibición buena de la dopa de carboxilasa periférica. Completamente de acuerdo, y es una situación frecuente que pasa cuando uno, por ejemplo, el paciente está tomando 2 tabletas de 125, o sea, con 50 de carbidopa, y lo pasa a la de 250-25, cae la dosis de levodopa a la mitad. A veces el paciente, muchas veces me toca devolverme a las 2 tabletas amarillas de 125 porque tienen más carbidopa, mejor inhibición, entonces le da más biodisponibilidad. A veces nos pasa esto, y eso es otra alternativa que podemos utilizar. Aquí nos preguntan también que si, no lo vimos al principio de la charla, que si tendría alguna indicación intercambiar o intercalar estalevo con levodopa convencional para el inicio gradual en forma permanente. A veces yo pensaría que cuando uno intercala, está utilizando dosis diferentes, donde el paciente va a notar una diferencia de respuesta entre cada dosis. Yo prefiero siempre utilizar la misma dosis en cada toma, ya sea con levodopa carbiopa o con levodopa carbiopa entacapone, porque estar intercalando dosis es cuando inducimos a los pacientes a que empiecen a autoajustar el medicamento, porque dicen, cuando me tomo el estalevo, me siento mejor que cuando me tomo la levodopa convencional, entonces el paciente empieza a automanejarse el medicamento y es algo que debemos evitar, porque eso nos va a generar más disquinesias y complicaciones de abuso de levodopa futuro. No sé qué opinan ustedes. No, lo que pasa es que estamos totalmente de acuerdo, Gabriel. Lo importante, y por eso hay que tomarse el trabajo siempre de ponerle las horas y explicarle el por qué los horarios que uno le pone en la fórmula para que tome la medicación, porque esto nos va a dar mucha información. Si el paciente sigue el horario que uno le coloca, nos va a dar una información, primero, de cuánto le está durando el efecto. Segundo, de las complicaciones que pueden presentarse por las dosificaciones y en qué momento arranca con, si presenta disquinesia, si son disquinesias de pico de dosis o de beneficio, ¿sí? Que todo el tiempo está con discinesia. Y nos da también una idea de cómo está progresando la enfermedad, porque como les dije, de acuerdo a la reserva neuronal que tenemos, se nos va a almacenar la levodopa y nos va a permitir espaciar la dosificación. A medida que se va acabando esa posibilidad de almacenamiento, obviamente se va reduciendo la efectividad, el tiempo de efectividad de la medicación. Entonces, fíjense toda la información que nos puede dar una dosificación uniforme durante todo el día con unas horas precisas. Y también, pues, obviamente, para que el paciente tenga la disciplina de alejar la medicación de las comidas que tienen proteínas. Exacto, yo también, muy importante, Omar, yo siempre suelo escribirle no solamente el horario, sino también decir, tomar 30 minutos antes de comer, 90 después de comer, pasar con agua, porque a veces uno sabe si el paciente, aquí hay como a veces los pacientes creen que como le va a caer el medicamento duro al estómago, lo pasan con leche, con yogur, y es como tomarse la levodopa con el antídoto. De acuerdo. De acuerdo. Sí. También nos preguntan por acá que si una de las complicaciones frecuentes son los efectos gastrointestinales como náuseas, qué opciones podemos tener para manejar esos efectos secundarios antes de bajar la dosis. Bueno, como son efectos muy dependientes de la medicación, efectos gastrointestinales dopaminérgicos, bueno, si no son muy severos,
pues uno podría utilizar mientras se va acomodando el paciente, porque es un acostumbramiento de la dosificación del paciente, podemos utilizar pues un antiemético como la domperidona, pero recordar no utilizar perennemente la domperidona, sino por espacios cortos para ayudarle a la buena tolerancia. Otras estrategias que se puede utilizar en este tipo de pacientes y sobre todo, pues que tienen lo que vos acabaste de decir, Gabriel, la connotación de que si se toma con el estómago vacío le va a causar más problemas, con la fruta. O sea, una fruta no tiene proteínas. El problema de la absorción de la levodopa es las proteínas y sobre todo las proteínas de cadena larga. Entonces, aquí con una fruta o con un jugo natural sin leche, obviamente, pueden tomarse la medicación y así el paciente se va a sentir más seguro en la tolerabilidad gástrica porque no se lo está tomando con el estómago vacío como la creencia pues popular. Exacto. Y si el jugo llega a ser una gotica de ácido, mejor todavía. Eso, los Sí. amarillos, sobre todo los amarillos. Mm. Bueno, por aquí no tengo más preguntas. ¿Alguien en vivo quiere dar alguna otra pregunta? Ah, perdón, creo que por aquí salió otra. Ah, no, que muchas gracias. Alguien alzó la mano. ¿Quién? No, no. No, No hay, nadie. hay manos alzadas. No. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos ir pensando en cerrar o Yo creo. aquí me Dice, con apomorfina se debe ajustar. Yo creo que con No, apomorfina, el gran problema de la apomorfina es que si no ajustamos bien la levodopa en combinación con la apomorfina, podemos generar bastantes disquineses. Yo creo que toca hacer una titulación lenta de la apomorfina e ir reduciendo la levodopa. Hay que acordarse que la apomorfina como agonista tiene un efecto prácticamente idéntico a la levodopa con complicaciones y todo. Entonces, cuando iniciamos apomorfina, y no nos acordamos de ajustar, eso sí es personalizado y es un juego con cada paciente, podemos tener un importante discriminación. Entonces toca ir ajustando poco a poco la dosis en la medida que subimos la apomorfina. No sé ustedes qué opinan. Sí, es igual De acuerdo. cuando se usa la apomorfina y está tomando carbidopa levodopa sola, pues hay que ajustar la carbidopa levodopa. Si está tomando con entacapone, igual hay que ajustarla. De todas maneras, como vos decís, hay que ajustar la levodopa en sí, sea lo que sea. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí, una reducción gradual siempre, ¿no? Nunca hacer cosas bruscas. Y iba a decir que yo no soy amigo de lo que mencionaban ahorita, que 3 estalevos y entre los estalevos una levodopa o media levodopa con carbidopa, porque estos pacientes ya tienen absorción errática y esto se vuelve un desastre, entran en super-off, discinesias violentas, ahí sí empezamos a tener problemas, pero más bien si un paciente tiene un retraso de inicio de acción largo, con el estalevo que puede pasar o tiene off súbitos, yo prefiero una inyección de apomorfina de rescate en vez de esas dosis suplementarias de levodopa porque la vida media es más corta y no exponemos al paciente a estos otros efectos tan molestos. Además que una de las complicaciones de la levodopa, que es para mí la más complicada de manejar, es el abuso de levodopa. Sí. El uso abusivo de levodopa es una de las complicaciones del uso de levodopa, de las más complicadas de manejar y de las más complicadas de convencer al paciente que le baje. De acuerdo. De acuerdo. Aquí tenemos, bueno, y esa era la última pregunta. No tenemos más preguntas, entonces yo creo que ya a la hora ya podemos despedirnos. Sí. Perfecto. No sé si Clara quieras dar alguna despedida o algo y Doctor, muchas gracias. No, realmente de nuevo agradecerles por la excelente discusión también que se armó al final. Creo que súper nutritiva para el conocimiento de todos por cada una de sus charlas y de nuevo a la asociación por el espacio y esperamos seguir
promoviendo estos espacios y apoyándolos. Y de nuevo, feliz noche y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas Gabriel, gracias. Juan Sebastián. muchas Gracias, Omar, Bueno. Gabriel, todos. Un saludo. Feliz Gracias, noche. doctores. Bueno, nos luego. vemos. Chao. Muchísimas gracias.